Bueno, ahora analizamos lo que es un circuito en paralelo. Es diferente obviamente al circuito serie. Para un circuito en paralelo conectamos los focos o la resistencia de esta forma. Si observamos en la fuente de voltaje, una polaridad, que en este caso sería el negativo si es una batería, van conectadas todas a un mismo punto de los focos. Entonces, esta terminal negativa A va a todos los focos. Y la terminal positiva igual va a todos los focos. Entonces, sería una conexión en paralelo. Donde los focos nos representan resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Esta viene siendo la fuente de voltaje. Y obviamente si está todo interconectado va a fluir o circular una intensidad de corriente eléctrica total que se va a dividir entre cada una de las resistencias o los focos. Ahora, si este sería el diagrama físico de una conexión en paralelo. ¿Cómo quedaría nuestro diagrama eléctrico de una conexión en paralelo? Bueno, entonces igual que en el circuito anterior de serie, tenemos una fuente de voltaje. En este caso son 3 resistencias nada más. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Aquí tenemos un voltaje que se aplica, un voltaje total que se aplica al circuito. De la fuente de voltaje va a salir una intensidad de corriente total y total que se va a dividir ahora entre cada una de las resistencias. Corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Son diferentes las características de un circuito en serie con un circuito en paralelo. ¿Cuáles son las características eléctricas de un circuito en paralelo? Que la resistencia total es igual a la inversa de la suma de las inversas de los valores de las resistencias. El voltaje total es igual en cada uno de los elementos del circuito en paralelo, es decir, el voltaje en la resistencia 1 es igual al voltaje en la resistencia 2, es igual al voltaje en la resistencia 3. Y aquí con respecto al voltaje, es diferente a un circuito en serie. Si aquí desconectamos un foco, los demás siguen funcionando. La corriente total se va a calcular igual que en un circuito en serie. Si observan, aplicamos lo que es la ley de Ohm. Voltaje entre resistencia. Y la corriente total, ahora la corriente total para un circuito en paralelo va a ser igual a la suma de las corrientes en cada resistencia. Es decir, la corriente total va a ser igual a la corriente en la resistencia 1 más la corriente en la resistencia 2 más la corriente en la resistencia 3 más la corriente en la resistencia N. Entonces serían lo que es un circuito en paralelo, su diagrama eléctrico y sus características. Ahora vamos a resolver entonces un circuito de resistencias que se van a conectar en paralelo. En este caso, al igual que en un circuito en serie, se les dan únicamente los valores de resistencia. R1, resistencia 2, resistencia 3. 28 ohms, 40 ohms, 53 ohms. Y el voltaje que se aplica al circuito, 100 volts. Entonces nos dan los valores de resistencia y el valor de voltaje. Al igual que en un circuito en serie, les indican, de acuerdo a los datos de resistencia que se dan y el voltaje, realizar el diagrama eléctrico de una conexión en paralelo. Entonces, aquí tenemos que realizar nuestra conexión en paralelo de las resistencias. Esto lo tienen que hacer en todos los ejercicios de circuito en paralelo. E indicar además el valor de cada resistencia. Resistencia 1, 28 ohms. Resistencia 2, 40 ohms. Y resistencia 3 igual a 53 ohms. Y el voltaje que se aplica, que es igual a 100 volts. Entonces, lo primero que tienen que realizar es el diagrama eléctrico de una conexión en paralelo. Y de ahí empezar a determinar o a calcular lo que se les pide en cada uno de los incisos. Inciso A, calcular el valor de la resistencia total.
tenemos que, para calcular la resistencia total, es igual a la inversa de la suma de las inversas de los valores de resistencia. Es decir, si aplicamos la fórmula, tendríamos 1 sobre 28 ohms más 1 sobre 40 ohms más 1 sobre 53 ohms. Determinamos el valor de la resistencia total. Aquí, para poder determinar ese valor de resistencia total, podemos utilizar una función que tenemos en la calculadora. En la calculadora tenemos la función que es x a la menos 1. Es decir, con esto sacamos la inversa de cualquier valor. Si yo divido 1 entre 40, esto va a ser igual 1 entre 40, 0.025 el valor. Y si en la calculadora yo pongo 40 y la función x a la menos 1, me daría 40 a la menos 1 en la calculadora. Esto sería 0.025. Es decir, para sacar cada uno de estos valores, yo puedo poner 28 a la menos 1, 40 a la menos 1, 53 a la menos 1. Y saco el total del denominador. Y al total vuelvo a aplicar esta función de x a la menos 1. Es decir, aquí tendría 28 a la menos 1 más 40 a la menos 1 más 53 a la menos 1. Me da un valor de 1 sobre 0.795 y más valores. No borro el valor de la calculadora, la sigo dejando. Y este valor pongo a la menos 1 y me da el resultado de la resistencia total, que en este caso sería 12.565 ohms. Bueno, 12.565 ohms. Ese sería el valor de la resistencia total del circuito en paralelo. Pero practiquen con esta función x a la menos 1. 1 entre 40 me da este valor. 40 a la menos 1 me da este valor. Y así lo saco para cada uno de estos a obtener este total. Y para sacar este resultado es 0.07995 a la menos 1 y me da este resultado. Entonces lo checan en su calculadora. De otra manera tendrían que dividir 1 entre 28, anotar el dato, más 1 entre 40, anotar el dato, 1 entre 53, anotar el dato, sumarlo y les tiene que dar ese valor. Y al final dividen 1 entre esa cantidad y les tiene que dar el resultado de 12.565. Puede variarle según los decimales que vayan utilizando o que vayan a utilizar. Como inciso B, nos piden calcular, o quizá nos pidan calcular, el voltaje en cada una de las resistencias. Si es un circuito en paralelo, la característica de voltaje es que el voltaje total es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, igual al voltaje según las resistencias que tengan. Por lo tanto, el voltaje total es igual al voltaje en la resistencia 1, es igual al voltaje en la resistencia 2, es igual al voltaje en la resistencia 3, porque son 3 resistencias. Y eso va a ser igual a 100 volts. Entonces, para el inciso B, lo que tienen que hacer es sacar el valor de voltaje en cada resistencia, pero su característica es de que es la misma en cada una de ellas. Y como inciso C, nos piden calcular la intensidad de corriente total y la intensidad de corriente en cada una de las resistencias. Recuerden que la resistencia total se va a dividir entre resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Son 3 valores de voltaje. Primero, para calcular la corriente total es igual al voltaje total entre resistencia total, es decir, 100 volts entre la resistencia total, 12.565 ohms. Y esto nos va a dar
7.958 amperes. Esa es la corriente total que sale del circuito, de la fuente de voltaje, y se va a dividir entre todas las resistencias. Recuerden, no siempre van a ser iguales los valores de corriente, va a depender de el valor de cada una de las resistencias. Y bueno, entonces, para poder calcular la intensidad de corriente en cada resistencia, vamos a aplicar lo que es ley de Ohm, es decir, corriente 1 es igual a voltaje 1 sobre resistencia 1. Corriente 2 es igual a voltaje 2 sobre resistencia 2. Corriente 3 es igual a voltaje 3 sobre resistencia 3. Es decir, 100 volts entre 28 ohms. 100 volts entre 40 ohms. Y 100 volts entre 53 ohms. Determinamos el valor de cada una de las corrientes. 100 entre 28, 3.571 amperes. 100 entre 40, 2.5 amperes. Y 100 entre 53, 1.88, 6 amperes. Y bueno, entonces, al igual que en el circuito que analizamos, la corriente total, esta corriente debe ser igual a la suma de las corrientes en cada una de las resistencias. Es decir, nada más para comprobar, la corriente total debe ser igual a la suma de esas corrientes. 3.571 más 2.5 más 1.886 nos da 7.957 amperes, que se observa es similar a la intensidad de corriente que calculamos anteriormente. Bueno, entonces, para poder resolver ese tipo de circuitos tienen que realizar diagrama eléctrico en paralelo y tienen que anotar el número de resistencias y el valor de cada una de ellas. Calcular la resistencia total aplicando esta fórmula. Aunque son iguales los voltajes y es una característica de un circuito en paralelo, también lo tienen que indicar como parte del procedimiento. Y bueno, corriente total, las corrientes en cada resistencia y comprobar su resultado. Y esa sería la solución de un circuito en paralelo.